Hola, bienvenido a Dados y Amigos. Mi nombre es Axel y en este video voy a estar respondiendo al tag del espacio reticulado, al cual fui nominado por mi amiga Alice de Diceberg Games. Este reto consiste en responder varias preguntas relacionadas al mundo de los juegos de mesa y fue creado por el canal de YouTube Espacio Reticulado. Así que sin más, vamos a darle. Primera pregunta, ¿disfrutas de un juego antiguo o solo consumes novedades? Inicialmente pensé que solo consumo juegos nuevos, pero después de analizarlo un rato me di cuenta, por ejemplo en mi video de mis 5 juegos favoritos de mi colección, que varios de esos juegos son juegos antiguos. Por ejemplo, Dominant Species es de 2010, Cyclades 2009. Son juegos que valoro mucho en mi colección y que disfruto cada vez que salen a mesa. Por lo tanto, yo diría que no. Yo disfruto jugar mucho de los juegos antiguos y también de los nuevos. Aunque sí debo admitir que últimamente es más difícil sacar los juegos antiguos a la mesa con tanto juego nuevo que sale al mercado. ¿Qué juego has comprado a sabiendas de que solo serviría para acumular polvo? Pues así, comprar un juego para que simplemente esté en la repisa y nunca se juegue, nunca he comprado un juego con esa intención. Lo que sí ha pasado es que pues obviamente uno se emociona comprando juegos y te empiezan a llegar y obviamente no hay tiempo de jugar todos los juegos y pues empiezan a quedar estancados en la repisa, acumulando polvo. Pero eso no fue el objetivo inicial. Uno compra los juegos, o por ejemplo yo compro los juegos con toda la intención de jugarlos, no solamente de verlos. Lamentablemente algunos de esos juegos que han estado por ahí acumulando polvo son Lords of Hellas, On Mars, más que nada los juegos que son un poquito más pesados, que me gustan mucho, pero que no salen a la mesa por lo mismo de su dificultad. ¿Cuál es el juego que has vendido y después te has arrepentido? Pues en sí no he vendido ningún juego de mi colección y más que nada es porque no me he encontrado con esa barrera de espacio para poner más juegos. Por el momento todavía tenemos espacio en nuestras repisas. Pero seguramente cuando ya no haya más espacio para las repisas y estas estén llenas, entonces empezaré a pensar en vender algunos de mis juegos. Aunque sí hubo un juego que vendí y este es Western Legends. Y esto fue porque lo adquirí cuando descubrí la plataforma de Kickstarter y me puse como loco, así salía un proyecto de juegos de mesa y lo compraba. Entonces, para cuando llegó el juego, como que ya no estaba tan atraído a la temática del juego, que era, para los que no conocen, es como un tipo sandbox con temática de vaqueros. Y pues yo tengo por ahí el Merchants and Marauders, que tiene una temática que me gusta más, que es el de piratas, y tiene una jugabilidad parecida. Entonces cuando llegó, pues simplemente decidí venderlo y hasta el día de hoy no me arrepiento de haberlo vendido. ¿Qué juego desearías tener en tu colección, pero por precio desorbitado o imposibilidad de conseguirlo no tienes? Para esta pregunta hay dos respuestas. El primero sería, como muchos ya mencionaron, el juego de Kingdom Dead Monster. Y más que nada es porque me llama mucho la atención, no tanto por su temática, sino por el éxito que ha tenido a través de todos estos años. Aunque sí, el precio del juego es bastante más alto de lo que estaría dispuesto a pagar para satisfacer mi curiosidad sobre el juego. Ahora, el segundo juego que me gustaría adquirir y que no lo he hecho es el de Crokinole. Para los que no lo conocen, es un juego de madera con una base circular en el cual los jugadores van a estar tratando de tirar unas fichas y que caigan en el centro del tablero. Pero claro, el otro jugador puede tirar su ficha y quitar la tuya del centro. Como se escucha, es un juego bastante simple, pero se ve muy divertido. Ahora, no lo he adquirido porque el precio suele ser alto, más que nada si consigues un tablero adecuado, que necesita ser bastante liso para que las fichas de madera se deslicen. Hay otras opciones más baratas, pero no son de la misma calidad. ¿Cuál es el mecanismo más loco que has probado? Esta pregunta me puso un poco triste porque me di cuenta que no tengo juegos en mi colección que tengan mecánicas así muy locas. La mayoría de mis juegos tienen los mecanismos de siempre: control de área y colocación de trabajadores. Tal vez podría mencionar el juego de Captain Sonar, el cual se juega en tiempo real. Y esto es totalmente opuesto a la gran mayoría de los juegos de mesa, porque estos se juegan por turnos. ¿Cuál de tus juegos es el menos políticamente correcto? Cuando estaba leyendo las preguntas, pensé que esta iba a ser la más difícil de averiguar, pero después de analizarlo por 5 minutos fue muy fácil. El juego es Archipiélago. ¿Y por qué es políticamente incorrecto?, te preguntarás. Muy fácil. El juego de Archipiélago se trata de que los jugadores representan a las grandes potencias europeas y están llegando a conquistar el nuevo mundo. Entonces, desde la temática, pues ya vamos medio mal. Ahora, donde se pone peor la cosa es que el juego tiene dos pistas donde llevas la cuenta de los trabajadores de los jugadores, o sea, los colonizadores, que son representados por un meeple blanco, y también tienes que llevar la cuenta de los nativos, que son representados por un meeple negro. ¿Cuál es el comentario de un seguidor que más te ha gustado?
Vaya, pues no tengo un solo comentario como tal así en específico, pero sí he recibido varios comentarios positivos a través de varios de mis videos, y cada uno de ellos me ha llenado de felicidad y energía para seguir haciendo sus videos. Sobre todo, por ejemplo, cuando me dicen que gracias al tutorial que les compartí pudieron jugar tal juego, o gracias al video que hice conocieron tal juego, esos son los comentarios que hacen que el esfuerzo de hacer estos videos valga la pena. ¿Qué temática tendría el juego de tus sueños? Si ya llevan rato viendo mis publicaciones o mis videos, seguramente pensarán que una de esas temáticas podría ser ya sea algo de ciencias, algo de mitología, algo de dinosaurios, algo de ciencia ficción, pero no. Cuando me puse a pensar sobre esta pregunta, me di cuenta que la temática del juego de mis sueños sería de Pokémon. Y esto es porque Pokémon formó gran parte de mi infancia. Al día de hoy me sigue gustando, pero obviamente pues ya no tengo tiempo para jugar los videojuegos. De hecho, uno de los primerísimos juegos de mesa de mi infancia fue el Pokémon Master Trainer, en el cual era un juego bastante sencillo para niños, en el que los jugadores eran entrenadores Pokémon, ibas por la región de Kanto capturando Pokémones, y el primero en llegar a la liga Pokémon y vencer a los entrenadores, ganaba. Era, como dije, un juego bastante sencillo, pero tenía mucho azar. Hace unos años decidí agarrar la temática y la idea de ese juego de Pokémon Master Trainer y ponerle más mecánicas, hacerlo un poco más pesado, más interesante. Y sí, logré hacer varias ediciones, pero ninguna fue como... No estuve satisfecho con ninguna de ellas. Entonces creo que hasta el día de hoy sigo trabajando en una cuarta edición del juego, que espero poderlo terminar algún día para compartirlo con ustedes. Si montaras una editorial, ¿cuál sería el primer juego que te gustaría editar? Si tuviera una editorial, obviamente pues publicaría mi juego de Pokémon cuando esté terminado. Si no, tal vez al juego de Kingdom of Monsters sería buena idea sacar una versión más accesible, tal vez. De ahí en fuera no estoy seguro qué otro juego me gustaría editar. ¿Te gustaría que se fabricaran más juegos en México, aunque por ello fuesen más caros? Obviamente sí me gustaría que se fabricaran más juegos de mesa en México. Esto también ayudaría a poner el nombre de México en el mapa y radar de todos los demás países. Ahora, suponiendo que los juegos fueran más caros, pues no importa, se tiene que empezar por algo. Seguramente con el tiempo los juegos serían más accesibles. Y de hecho no creo que tendrían un precio más caro, porque todos los juegos que entran al país tienen que pagar un precio de aduana. Y si el juego se creó en el país, me imagino que tendría un precio bastante competitivo con esos que entran. ¿Te gustan las plataformas de juegos de mesa? ¿Por qué? Pues antes de esta pandemia, la verdad es que no conocía mucho de las plataformas. Sí las llegué a jugar, pero fue así como para ver de qué se trataba. Para los que no conocen, existe Tabletop Simulator, Tabletopia y Board Game Arena. De esas tres, el de Tabletopia es el que he jugado más. Últimamente me he juntado con unos amigos creadores de contenido. Saludos, René y Alice. Y hemos estado jugando en Tabletop Simulator. Y a mí sí me gustan mucho estas plataformas porque nos ayudan a romper no solo las barreras de la distancia, sino también las barreras que tenemos ahorita con lo de COVID, que no nos podemos juntar con nuestros amigos. Entonces yo estoy bastante agradecido de que existan estas plataformas para poder seguir jugando con mis amigos. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. La experiencia de jugar juegos de mesa en una plataforma digital no es la misma y no se compara con la experiencia de jugar con la versión física y con tus amigos presentes. ¿Eres tan competitivo como para ir a saco a ganar a tope, pase lo que pase, o prefieres pasártelo bien y reírte y te da igual ganar o perder? Aquí seguramente mi respuesta es parecida a la de todos los demás, que es que cuando me siento a jugar un juego de mesa, lo hago con la intención de ganar el juego, ya sea competitivo o cooperativo. Pero algo curioso que ocurre conmigo es que si gano en un juego por muchos puntos o tuve siempre el control de la partida, hace que el juego se vuelva un poquito aburrido para mí. En cambio, si pierdo en un juego, pero le eché todas mis energías y todas mis neuronas para ganar y aún así perdí, se vuelve un juego que quiero volver a jugar y volver a jugar hasta que logre ganar. Entonces tal vez se podría decir que disfruto ganar tanto como disfruto perder. Pero eso sí, lo más importante para mí siempre ha sido esas experiencias y recuerdos que se construyen a la hora de jugar juegos de mesa con tus amigos. Cuéntanos tu partida más memorable. Ok, mi partida más memorable. Al principio pensé que iba a ser una partida del juego de Nemesis, ya que ese juego es excelente para contar historias, pero después de entrar un rato al baúl de los recuerdos, me di cuenta que la partida más memorable ha sido con el juego de Cyclades. Así es. Me parece que era la segunda o tercera vez que jugamos Cyclades después de que lo descubrimos, y estábamos jugando yo, Hailey y unos amigos de la universidad. Como era una de las primeras veces que jugamos Cyclades, pues no nos sabíamos todas las reglas. Para los que no lo conocen, el objetivo es que un jugador controle 2 metrópolis al final de un turno. Y en esa partida ocurrió que yo y Hailey ambos controlamos 2 metrópolis al final de un turno, entonces pues estamos empatados.
y pues nos fuimos al reglamento para ver cuál era el desempate y resulta que decía que el que tuviera más monedas escondidas detrás de su pantalla ganaba el desempate. Y yo cuando leí eso dije, no, ya fue, porque pues yo puse todo mi dinero para ganar el dios que me iba a otorgar la victoria que yo pensé que iba a ganar. Y resulta que cuando Hailey quitó su pantalla, ella tampoco tenía ninguna moneda. Entonces ambos estábamos con 0 monedas y el reglamento no tenía ningún desempate para el desempate. Entonces fue la única vez que he visto en un juego de Cyclers que se empate así absolutamente. De hecho, a partir de esa partida se me ha hecho muy raro ver un empate en el juego de Cyclades. Y pues bueno, con eso terminamos esta serie de preguntas del reto de espacio reticulado. Quiero agradecerle una vez más a Alice por haberme mencionado y ahora es mi turno de mencionar a 3 víctimas. Me gustaría nominar a mis amigos Fercho y Ro de Recreo Lúdico, también a Jair de la Ludoteca Nacional y a mis amigos Zapata y Lora de la Matatena. Todos ustedes están cordialmente invitados a responder esta serie de preguntas del reto de el espacio reticulado. Pues nada más me queda agradecerte por haberme acompañado en este video y me encantaría que me dejes en los comentarios cuáles son tus respuestas a estas preguntas. Por último, te invito a que me sigas en las redes sociales para que estés al tanto de cuál es el siguiente proyecto en Dados y Amigos. Yo soy Axel y nos vemos en la próxima.